Existe un polvo blanco que elimina todo rastro de musgo y algas en su tejado en menos de 3 semanas. Cuesta menos de $1 en cualquier ferretería. Una sola aplicación protege sus tejas hasta por 2 años completos, sin tener que volver a tocar el tejado. Sin escaleras, sin limpiadoras a presión, sin equipos profesionales. Se esparce a lo largo de la cumbrera, y la lluvia hace el resto. Mientras tanto, la industria de los tejados en Estados Unidos genera más de 76 mil millones al año, solo en ingresos de contratistas. La reparación individual más costosa a la que se enfrentará un propietario estadounidense es el reemplazo total del tejado, con un promedio de entre $9,000 y $30,000 dependiendo del tamaño de su casa. Y la causa biológica número uno del fallo prematuro de las tejas, de la que nadie habla, es un organismo verde silencioso que se está comiendo su tejado vivo en este mismo momento. El musgo no solo hace que su casa parezca abandonada. Levanta las tejas por debajo, atrapa la humedad contra la plataforma de madera y pudre la capa estructural que mantiene unido todo el tejado. Para cuando usted nota el daño, el techador aparece y le dice que hay que cambiarlo todo. $10,000 mínimo. A menudo, 20,000 o más. No dejaron de usar el polvo de $1 porque fallara. Dejaron de hablar de él porque funcionaba demasiado bien. Una solución que cuesta céntimos y evita la reparación más rentable en la construcción residencial no puede promocionarse. Y lo que no se puede promocionar no existe. Esta es la historia del protector de tejados más barato jamás descubierto y de la industria de miles de millones de dólares que reza para que usted nunca lo descubra. Si estas historias le importan, la campana y el botón de suscripción son la forma más sencilla de preservar este tipo de conocimiento. Aquí es donde abrimos las cámaras acorazadas que la industria selló. Para entender por qué este polvo funciona, hay que retroceder siglos hasta las iglesias medievales del norte de Europa. Mucho antes de que nadie fabricara tejas asfálticas, los constructores de toda Escandinavia ya sabían que ciertos metales mataban el musgo al contacto. Las iglesias cubiertas con placas de cobre se mantenían completamente libres de musgo durante cientos de años, mientras que todos los edificios de madera y piedra a su alrededor se volvían verdes en una década. Los feligreses lo notaron y los constructores lo notaron, pero nadie entendía por qué. Sin embargo, el patrón era innegable. Si un tejado tenía cobre tocándolo, nada orgánico crecía en su superficie. En 1852, un médico francés llamado Victor Bourque realizó un descubrimiento revolucionario durante las epidemias de cólera que asolaron París. Descubrió que los trabajadores de las fábricas de fundición de cobre tenían tasas de mortalidad drásticamente más bajas que la población general. Burke pasó 15 años investigando este fenómeno y presentó sus hallazgos tanto a la Academia Francesa de Ciencias como a la Academia Francesa de Medicina en 1867. El cobre, demostró ante la comunidad científica de su época, tenía una misteriosa y poderosa capacidad para matar patógenos orgánicos al contacto. Luego, en 1893, un botánico suizo llamado Carl Wilhelm von Nageli finalmente le dio un nombre a este fenómeno, llamándolo efecto oligodinámico. Fue el descubrimiento de que ciertos metales, incluso en concentraciones microscópicas, son letales para las algas, el moho, los hongos, las esporas y los microorganismos vivos. El cobre y el zinc fueron identificados como los dos metales antimicrobianos más poderosos de la Tierra. Incluso unos pocos iones disueltos en el agua de lluvia ordinaria podían destruir colonias enteras de crecimiento orgánico sin ninguna intervención humana. Durante los siguientes 80 años, este conocimiento dio forma silenciosamente a la arquitectura de edificios importantes en todo el mundo. Los tejados de cobre se convirtieron en el estándar en edificios gubernamentales, catedrales, universidades, bancos y monumentos nacionales.
no por belleza o prestigio, sino por permanencia. La Christ Church de Filadelfia, de 1727, aún se mantiene en pie con su tejado de cobre original casi 300 años después, sin musgo, sin algas y sin necesidad de reemplazo. Mientras tanto, el tejado promedio de tejas asfálticas en Estados Unidos dura solo de 15 a 25 años. Y un 80% de todos los tejados residenciales del país están hechos de esas mismas tejas asfálticas. En 1973, investigadores de los laboratorios Battelle-Columbus, en Ohio, recopilaron 312 citas científicas que abarcaban 8 décadas completas de investigación, revisada por pares sobre las propiedades antimicrobianas de los metales. Su conclusión fue devastadora para cualquier industria que se beneficie de la descomposición orgánica en las superficies de los edificios. El cobre y el zinc, en cantidades muy pequeñas, tienen el poder de controlar una amplia gama de mohos, hongos, algas y microbios dañinos en virtualmente cualquier superficie expuesta a la lluvia. 312 estudios, confirmando lo mismo a lo largo de 80 años de investigación independiente. Y, sin embargo, el propietario estadounidense promedio nunca ha oído ni una palabra sobre nada de esto. Aquí hay algo más que nunca le cuentan sobre el musgo. No es solo un problema cosmético que se asienta en la superficie de sus tejas esperando ser cepillado. El musgo es una planta primitiva que no tiene raíces como la vegetación normal. En su lugar, tiene estructuras filamentosas llamadas rizoides, que se anclan físicamente en los poros microscópicos de las superficies de las tejas asfálticas. A medida que la colonia de musgo se expande, esos rizoides se cuelan cada vez más profundo entre las capas de la teja. Crean pequeñas brechas que permiten que el agua de lluvia se filtre debajo de la teja, donde nunca debería llegar. En climas con ciclos de congelación y descongelación, ese agua atrapada se expande al congelarse y se contrae al descongelarse, agrietando el material de la teja un poco más con cada ciclo. Tras 2 o 3 años de crecimiento de musgo sin control, el daño acumulado es catastrófico. Las tejas se curvan hacia arriba en los bordes. La base debajo de ellas se satura de humedad y la plataforma de madera del tejado comienza a pudrirse desde el interior. La prevención cuesta un 70% menos que la eliminación profesional, según datos de la industria del techado. Una instalación de tiras de zinc de $150 puede prevenir daños cuya reparación cuesta entre $5,000 y $25,000, una vez que llega a la plataforma estructural. Y, sin embargo, la solución sigue siendo invisible para casi todos los propietarios en Estados Unidos. Pero quédese conmigo, porque la ciencia, detrás de cómo funciona esto realmente en su tejado, es aún más inquietante que la historia. Esto es lo que sucede a nivel molecular, cuando el sulfato de zinc se encuentra con el tejido vivo del musgo. El sulfato de zinc monohidratado es un compuesto inorgánico simple que se vende como un polvo cristalino blanco en centros de jardinería de todo el país. Cuando lo esparce a lo largo de la cumbrera de su tejado, la siguiente lluvia disuelve las partículas de zinc y las transporta hacia abajo a través de cada teja en ambos lados. Los iones de zinc se adhieren a las proteínas y ácidos orgánicos dentro de las células del musgo, rompiendo las paredes celulares e interfiriendo con cada proceso metabólico que mantiene vivo al organismo. En cuestión de días, el musgo comienza a volverse marrón y a morir de adentro hacia afuera, a medida que sus células pierden la capacidad de retener la humedad. Durante las siguientes 2 a 3 semanas, la lluvia lava naturalmente el musgo muerto del tejado sin que usted tenga que tocar una sola teja ni subir un solo peldaño de una escalera. La Universidad Estatal de Oregón confirmó que una sola aplicación de polvo seco de sulfato de zinc puede suprimir el rebrote del musgo hasta por 2 años completos bajo condiciones normales de lluvia en el noroeste del Pacífico. 2 años de protección completa,
con una sola aplicación que requiere menos de 10 minutos de su tiempo. El producto está registrado en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos bajo el número de registro 1000E6991. La concentración de sulfato de zinc monohidratado al 99% está disponible comercialmente bajo nombres de marca como Moss Beware y Moss Out. La tasa de aplicación recomendada es de 3 libras de polvo por cada 600 pies cuadrados, esparcidas en seco a lo largo de la cumbrera. La casa promedio estadounidense tiene aproximadamente entre 1.500 y 2.000 pies cuadrados de superficie de tejado. Eso significa que necesita aproximadamente de 6 a 9 libras de polvo para tratar todo su tejado desde la cima hasta el canalón en cada lado. A los precios minoristas actuales, 9 libras de sulfato de zinc cuestan entre $4 y $8 en total. Ahora, compare eso con lo que cobra un servicio profesional de eliminación de musgo. La limpieza profesional de un tejado promedio cuesta entre $550 y $1,000 por tratamiento. Y la mayoría de los tratamientos solo duran unos 12 meses antes de que el musgo regrese con toda su fuerza. Eso significa que propietarios de todo el país están gastando más de $1,000 cada 2 años por un servicio que una bolsa de polvo de $4 supera permanentemente. Esta información es solo la superficie de lo que se le ha ocultado. He recopilado todo lo que la industria del techado, las cadenas de ferreterías y el complejo de mantenimiento del hogar no quieren que sepa. Esto incluye técnicas de supervivencia con fuego que el ejército clasificó como demasiado efectivas para la distribución civil, libros de cocina de raciones perdidas con métodos de preservación que funcionan sin refrigeración y planos completos para sistemas de construcción fuera de la red que eliminan la dependencia de las empresas de servicios públicos. También se incluyen listas de verificación para apagones de 72 horas y secretos de restauración del hogar, que ahorran miles de dólares cada año en reparaciones que le dijeron que solo los profesionales podían manejar. Más de 10 guías en un solo lugar, sin rellenos, directo al grano. Pero quédese aquí, porque la conspiración detrás de por qué esto fue enterrado es más profunda de lo que piensa. Si ha llegado hasta aquí, ya sabe más sobre la protección de su tejado que el 99% de los propietarios estadounidenses. La mayoría de ellos gastarán $10,000 o más en un reemplazo que podrían haber evitado con un producto que cuesta menos que una taza de café. Suscríbase y comparta esto con alguien que necesite recordar lo que la industria nos hizo olvidar a todos. Ahora, quédese conmigo porque lo que viene a continuación es la parte que realmente no quieren que escuche. Hablemos del lavado a presión, el error individual más destructivo que un propietario puede cometer en un tejado de tejas asfálticas. Cada año, millones de estadounidenses alquilan o compran limpiadoras a presión y rocían sus tejados cubiertos de musgo con miles de libras por pulgada cuadrada de fuerza de agua concentrada. Creen que están limpiando su inversión. La están destruyendo. Las tejas asfálticas están recubiertas con pequeños gránulos cerámicos que protegen el betún subyacente de la radiación ultravioleta y la exposición a climas extremos. Una limpiadora a presión arranca esos gránulos de la superficie como papel de lija sobre pintura fresca, pasada tras pasada. Una vez que los gránulos protectores desaparecen, el asfalto puro de debajo queda expuesto directamente a la luz solar y a los ciclos térmicos. Se agrieta, se curva, se ampolla y falla años antes de lo que su vida útil nominal debería permitir. Aquí está la parte que debería indignarle de verdad. Las garantías de las tejas de todos los principales fabricantes establecen explícitamente que el lavado a presión anula la garantía por completo. El método que la mayoría de los propietarios cree que es la forma correcta de limpiar su tejado, en realidad destruye las tejas y cancela la protección de la garantía exactamente al mismo tiempo. Y nadie les advierte. Ni la ferretería que vende la limpiadora a presión por $300,
ni la empresa de tejados que se beneficiará generosamente del reemplazo prematuro, ni el fabricante de tejas cuya cláusula de exclusión de garantía está enterrada en la página 14 de un documento que nadie lee antes de subirse a su tejado. Ahora, aquí está la pregunta que debería mantener despiertos a todos los propietarios de viviendas en Estados Unidos por la noche. ¿Por qué la industria del techado no educa a los consumidores sobre las tiras de zinc, el polvo de sulfato de zinc o las instalaciones de cumbreras de cobre? La respuesta es 76.000 millones. Esos son los ingresos anuales totales de la industria de contratistas de tejados solo en los Estados Unidos. Según datos de IBIS World de 2025, el 79% de todo el trabajo de techado realizado este año no es construcción nueva. Es el reemplazo y la renovación de tejados existentes que fallaron. Todo el modelo de negocio del sector estadounidense del techado depende de que los tejados se deterioren y necesiten ser reemplazados en un ciclo predecible. Solo en 2024, las reclamaciones de seguros relacionadas con tejados en los Estados Unidos totalizaron más de 31.000 millones de dólares según datos recopilados por Verisk. 31.000 millones de dólares fluyendo a través de un ecosistema de contratistas, proveedores de materiales, fabricantes de tejas y peritos de seguros cada año. Cada actor en esa cadena se beneficia cuando su tejado falla prematuramente. Ahora, imagine un mundo donde cada propietario en Estados Unidos supiera de un polvo de $4 que previene la causa biológica número 1 del fallo de las tejas. Imagine tiras de zinc instaladas a lo largo de cada cumbrera, protegiendo las tejas durante 3 a 5 años con un coste único de unos $150. Las empresas profesionales de eliminación de musgo, que cobran de $500 a $1,000 por visita, perderían a toda su base de clientes de la noche a la mañana. Las ventas de reemplazo de tejados de emergencia, impulsadas por daños de musgo y algas, desaparecerían del mercado. Los fabricantes ya demostraron que pueden incrustar gránulos de cobre y zinc directamente en las tejas durante la producción casi sin coste adicional. GAF lo vende como StainGuard Plus en su línea de productos Premium Timberline HDC. Owens Corning vende su versión como StreakGuard, con gránulos revestidos de cobre que previenen la decoloración por algas. Podrían hacer que la protección antimicrobiana fuera estándar en cada teja por céntimos por unidad durante la fabricación. Eligen deliberadamente no hacerlo, porque no se puede patentar el zinc. Es un mineral natural que no pertenece a ninguna corporación. No se puede crear un modelo de suscripción en torno a un compuesto que existe libremente en la naturaleza. No se puede generar ingresos recurrentes de una sola aplicación que funciona durante años sin mantenimiento. Y absolutamente no se puede sostener una industria de reemplazo de 76.000 millones de dólares con tejados que simplemente se niegan a fallar. El modelo económico de todo el sector del techado depende de una cosa por encima de todas las demás: su ignorancia. En el momento en que usted aprende que el zinc mata el musgo, que el cobre previene las algas y que un tratamiento de $4 protege lo que un reemplazo de $20,000 supuestamente soluciona, todo el ciclo de beneficios se rompe. Esa es precisamente la razón por la que nunca se le enseñó nada de esto en ninguna guía de mantenimiento del hogar, en ningún pasillo de ferretería, ni en ninguna consulta con un contratista de tejados. La información siempre estuvo disponible, pero nunca fue conveniente para nadie que ganara dinero con su tejado compartirla con usted. Aquí está exactamente qué hacer paso a paso. Vaya a cualquier ferretería o centro de jardinería y busque polvo de sulfato de zinc monohidratado vendido bajo nombres de marca como Moss Beware o Moss Out. Una bolsa de 3 libras suele costar entre $3 y $5.
Para un tejado residencial estándar de 1.500 a 2.000 pies cuadrados, compre de 6 a 9 libras en total. Espere a un día seco sin pronóstico de lluvia durante al menos 48 horas después de la aplicación. No necesita subirse al tejado. Use una pala de jardín de mango largo o una simple taza de plástico sujeta a una pértiga telescópica. Esparza el polvo seco uniformemente a lo largo de la cumbrera en la parte más alta de su tejado, utilizando aproximadamente 3 libras por cada 600 pies cuadrados de superficie. El polvo se queda allí y espera a la próxima lluvia natural. Cuando llega la lluvia, disuelve las partículas de zinc y transporta la solución hacia abajo, a través de cada teja, en ambos lados de la pendiente del tejado. Los iones de zinc penetran en las células del musgo, destruyen su capacidad de retener humedad y matan a los organismos desde el interior durante las siguientes 2 a 3 semanas. El musgo muerto se vuelve marrón, se seca por completo y se desprende de forma natural a medida que la lluvia continua lo lava sin que usted mueva un dedo. No necesita frotar, no necesita lavar a presión y no necesita poner un pie en el tejado en absoluto. Para una prevención permanente a largo plazo, instale tiras de zinc o cobre a lo largo de la cumbrera, metidas justo debajo de la fila superior de tejas. Las tiras de zinc cuestan aproximadamente $150 para un tejado residencial estándar y liberan iones protectores continuamente con cada lluvia durante 3 a 5 años. Las tiras de cobre son aún más potentes y pueden durar toda la vida útil restante de su tejado por solo un poco más de dinero. Un propietario en Portland, Oregón, informó que una sola instalación de tiras de zinc mantuvo todo su tejado orientado al norte completamente libre de musgo durante 5 años consecutivos, con 0 tratamientos adicionales o visitas de limpieza profesional durante ese periodo. Su vecino en la misma calle gastó más de $3,000 en eliminación profesional de musgo durante esos mismos 5 años, y aún así, el musgo regresaba cada temporada. La diferencia fue de $150 en zinc, frente a $3,000 en arreglos temporales que nunca abordaron la causa raíz. Este conocimiento no desapareció por accidente. Fue enterrado silenciosamente bajo una avalancha de costosos servicios profesionales, productos de limpieza de marca y un ecosistema industrial que se beneficia cada vez que su tejado se desmorona según lo previsto. Los escandinavos medievales lo sabían hace 700 años, cuando veían cómo las iglesias de cobre permanecían limpias, mientras todo lo demás se descomponía. Victor Burke lo demostró científicamente en 1852, tras 15 años de minuciosa investigación en los hospitales y fábricas de París. Los laboratorios Battelle-Columbus documentaron 312 estudios confirmatorios en 1973, y los fabricantes de tejas que le venden garantías estándar de 20 años ya incrustan cobre en sus líneas de productos premium más caras, mientras dejan deliberadamente sus tejas estándar completamente desprotegidas. La ciencia no es nueva, la solución no es complicada y los materiales no son caros. Lo único que impidió que este conocimiento llegara a usted fue la simple realidad económica de que un polvo de $4 no puede sostener una industria de $76,000 millones. Por lo tanto, la industria eligió el silencio y dejó que su tejado se pudriera mientras la solución estaba en el estante de un centro de jardinería todo el tiempo. Pero el silencio no es borrado. El zinc sigue funcionando exactamente como lo hacía hace 3 siglos. El cobre sigue liberando sus iones con cada lluvia, tal como lo hacía en aquellas iglesias medievales. La lluvia sigue transportando la solución por cada teja, matando cada espora de musgo y algas que toca. Y ahora usted lo sabe. Si esta historia cambió su forma de ver el mantenimiento de su hogar, suscríbase y dé un me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia y las soluciones que han intentado enterrar.
Proteja su inversión y asegure su futuro. La próxima cámara acorazada de conocimiento oculto se abrirá pronto.